por ahí entre los pastores y líderes nos encontramos de alguna manera en algún lado, pero cada vez que el Señor nos permite visitar algún lugar y ver sus caras y conocerles, es realmente un placer porque somos familia, estamos en el mismo cuerpo de Cristo, somos parte de la misma familia, aunque no nos conocíamos y no sabíamos que teníamos familia, no nos habíamos visto. Así que un placer verles, un placer ver sus caras, compartir esta mañana aquí. Realmente es un gran honor. Siempre tomamos mucha dimensión de lo que significa. Pablo le dice a Timoteo, el que no gobierna su casa, ¿cómo va a gobernar la iglesia de Dios, no? Y muchas veces uno está mal con su esposa y tiene la caradurez de venir a tocar la esposa del Señor. Así que cada vez que estamos acá adelante, no se crea que esto es fácil. Las rodillas tiemblan y acá se ven encima. Es una gran responsabilidad. Y sobre todo en este tiempo en el que el Señor está hablando tan claro, y celebro que cantábamos recién esta canción, Soy lo que Dios dice que soy. Y le voy a ser sincero esta mañana, tengo muchas cosas que podría compartir, y de hecho esta semana estuve paseando por varias cosas que entendía que tenía que compartir, y recién le decía a Ezequiel, el Señor me dio vuelta a todo y me dijo, no, vas a decir esto. Así que les voy a compartir esta mañana algunas cosas que el Señor puso en mi corazón y que se fueron confirmando estas últimas horas y compartirles algo fresco, algo del corazón. Por eso no van a tener una proyección para poder seguirla, pero sí creo que es muy importante y me vuelvo a apoyar en esa canción. Somos lo que Dios dice que somos. Así que yo le animo en esta mañana, como decía mi esposa, que tenga el corazón dispuesto, abierto, a escuchar al Señor, no a alguien que a usted le puede caer bien o mal según cómo habla, se viste o la facha que tiene joven y de canas de sabiduría, porque esto no es de viejo, las canas siempre son de sabiduría, pero si escucha la voz del Señor, que podemos identificarla claramente porque se escucha en el Espíritu, usted esta mañana va a poder confirmar muchas cosas. No venimos a traerle la pólvora de la revelación, no tenemos nada nuevo que traerle, porque en realidad no hay nada nuevo, porque ya recibimos al nuevo que es Cristo, y lo que sí el Señor va abriendo nuestros ojos, va permitiéndonos conocer un poco más de ese misterio glorioso, hermoso, escondido por siglos y generaciones, que es Cristo en nosotros. Y encima, por si fuera poco, la responsabilidad que uno tiene de hablar de parte del Señor, vino mi suegra esta mañana, así que estoy bastante nervioso. Nancy, una genia, mi suegra. No voy a hacer ninguna broma hoy porque está acá. Si no estuviera, hubiera hecho. Pero bueno, basta de preámbulo. Le animo a que me acompañe. Vamos a leer un par de textos. Siempre digo, no somos bibliocéntricos, sí, porque somos cristocéntricos, pero sí somos escriturales. Y damos muchas gracias a Dios por las Escrituras. Gracias a Dios porque en las Escrituras nos dejó todos los códigos y todo lo que necesitamos saber para entender y para explicar lo que vivimos y lo que creemos en primer lugar, lo que pensamos, lo que vivimos después en la gestión. Así que creo que el Señor en este tiempo está pasando algo raro. Por un lado hay mucha gente levantándose en contra de las Escrituras, pero por otro lado el Señor está haciendo nos está desafiando a volver a las Escrituras. Y repito esto, no somos bibliocéntricos. La Biblia es un libro que fue impreso en cualquier imprenta, es un libro más, pero las Escrituras, la inspiración de Dios en las Escrituras contiene todos los códigos y toda la explicación de lo que sucede en el mundo, de lo que se perdió en el origen, de lo que Cristo vino a recuperar en la cruz. Usted y yo tenemos que ser altamente entrenados para poder explicar nuestra vida. Si hay algo que me carga mucho en estos últimos años, es la tragedia de familias cristianas. Yo era una de ellas, 3 generaciones de creyentes, nuestros hijos la 4ª generación, mi esposa 4 generaciones de creyentes, por el lado de ella, nuestros hijos la 5ª generación de creyentes, y hace muy pocos años atrás, menos de 10 años, usted me pedía que le explique a mis hijos qué significa consumado es, y yo no lo sabía explicar. Usted me pedía que le explique qué es el Evangelio. No lo sabía explicar. Usted me pedía que le explique qué es el nuevo pacto. Y hace 2000 años que estamos en el nuevo pacto. Y yo no lo sabía explicar. Había estudiado en el seminario bíblico. Me llamaban pastor en algunos lugares, aunque no estaba de frente a una congregación local.
había escrito 6 libros de matrimonio y familia según el diseño de Dios. Y miren la tragedia, no poder explicar el consumado es. El consumado es la clave de nuestra vida. Si yo no entiendo el primer Adán, hoja 1, 2 y 3 de la Biblia, no entiendo nada del resto. ¿Cómo voy a entender el postrer Adán si no entiendo el primer Adán? Si no entiendo qué se perdió en el origen, ¿cómo voy a entender que Jesús venga y me diga, vine a recuperar lo que se había perdido? Y es una tragedia que yo no pueda explicarle a mis hijos qué es lo que se perdió. ¿Qué recuperamos? Y entonces necesitamos, y vuelvo a decir esto, soy lo que Dios dice que soy. ¿Qué rema de esta mañana? Creo que ya con eso me puedo bajar. Ya, necesitamos entender eso. Somos lo que Dios dice que somos. Claro, tenemos esta bendita alma que Dios puso en nosotros con una ingeniería impresionante. Nosotros estamos muy acostumbrados a ver el cuerpo, ¿no? Más o menos tenemos una idea de cómo es el cuerpo, pero en el alma, wow, y encima en el ámbito religioso es casi demonizada, ¿no? Las emociones, los pensamientos. Hasta hemos dicho que hay que matar el alma, imagínense. Eso hoy la ciencia define como muerte cerebral. Estás muerto. Te van a tener que enterrar en unos días, te desconectan el pulmón artificial, el corazón artificial y te vas a 2 metros bajo tierra. El alma es el sistema operativo del ser humano. Dios lo diseñó, lo puso en el ser humano y es el regulador que puede ver entre la realidad del espíritu o la realidad natural. Los 5 sentidos, el alma conectada puede ver la realidad, esto que vemos como la realidad, o también en la misma alma puede ver por los ojos del espíritu, por los sentidos del espíritu, la realidad de Dios y entender que la realidad de Dios es la verdadera realidad. Aunque en la realidad natural todo el mundo se caiga a pedazos, yo estoy completo en Cristo. Aunque en la realidad natural mi familia, mi matrimonio esté pendiendo de un hilo, Dios me sigue viendo como uno. Dice Efesios 5:31, el matrimonio es uno. Hoja 2 de la Biblia, dejará el hombre a su padre y a su madre, se unirá a su mujer, serán uno, una sola carne. En Efesios 5:31 el apóstol Pablo toma esto y dice que eso es un gran misterio que refleja o revela o muestra el misterio de la unión de Cristo y la iglesia, que son uno. Cristo y la iglesia son una misma persona. Cristo es la cabeza, la iglesia es el cuerpo, es la misma persona. Claro, si yo le preguntara sinceramente si usted se ve como Cristo, usted me diría que no. Pero espiritualmente usted y yo y Cristo somos lo mismo. Usted y yo somos Cristo en la tierra hoy, porque somos su cuerpo. No está separado. Cortarle la cabeza a alguien es matar a esa persona. Cristo y el cuerpo no están separados, son la misma persona. Es lo primero que entiende Saulo en realidad, cuando ve a Jesús. ¿Por qué me persigues? Entonces, ¿por qué le cuento estas cosas? Porque necesitamos ver que siempre hay 2 realidades. Y depende de nosotros a cuál vamos a mirar. Busque conmigo, vamos a leer un par de textos y después vamos a ver qué tienen en común todos estos textos en la Escritura. Vamos a empezar con Éxodo capítulo 4, si quiere buscarlo, no sé si lo van a proyectar acá, estoy leyendo la Nueva Versión Internacional. Sé que siempre los de multimedia son unos genios y enseguida encuentran todo rápido. Ah, si no lo pasaste antes, no, ok, bueno. Perdone que me tome el tecito así, no me quedo sin voz. Bien, dice Éxodo 4, 22 y 23, si lo tiene ahí, dice, entonces tú le dirás de mi parte a Faraón, Israel es mi primogénito. Yo me acuerdo hace unos años cuando esto se me abrió a verlo, digo, ¿cómo? Yo leí la Biblia la primera vez a los 8 años. Soy dinosaurio de iglesia, de chiquito ya servía la cena del Señor, era un personaje de esos que de chiquito andan entre los bancos, ¿no? Y me acuerdo que había leído la Biblia, la leí varias veces, y nunca había visto hasta hace poquitos años que Dios mismo está diciéndole a Moisés, anda a decirle a Faraón que Israel es mi hijo. Dice, ya te he dicho que dejes ir a mi hijo para que me rinda culto, pero tú no has querido dejarlo ir, por lo tanto voy a quitarle la vida a tu primogénito. Vaya conmigo a 1 Corintios capítulo 10, ahora vamos a volver sobre estos textos. 1 Corintios capítulo 10, el apóstol Pablo habla de esto. Y dice lo siguiente, no quiero que desconozcan, ya como arranca es contundente, no quiero que ignoren, no pueden ignorar esto. No quiero que desconozcan, hermanos, que nuestros antepasados estuvieron todos bajo la nube, todos atravesaron el mar.
Todos ellos fueron bautizados en la nube y en el mar para unirse a Moisés. Hasta ahí viene bárbaro, Pablo. Lo entiendo. Y de repente se le deslizó la pluma. Tuvo un cortocircuito y se confundió. Y dice, todos comieron el mismo alimento espiritual y tomaron la misma bebida espiritual, pues bebían de la roca espiritual que los acompañaba, y la roca era Cristo. ¿Qué está diciendo Pablo? Y dice, sin embargo, la mayoría de ellos no agradaron a Dios y sus cuerpos quedaron tendidos en el desierto. Vaya conmigo a Marcos capítulo 5, una historia muy conocida, y después enseguida vamos a ver qué tienen en común todos estos textos. Y en realidad estoy paseando un poco por algunos porque en realidad en las Escrituras todo tiene un mismo hilo común. Y lo vamos a ver ahora. Dice Marcos capítulo 5, versículo 21 en adelante. Usted conoce la historia, pero la vamos a recordar bien esta mañana. Y luche su interior con la familiaridad de los textos. Si hay algo que a usted le hace muy mal como hijo de Dios, es la familiaridad, ir de taquito. Ya fui el domingo pasado, ayer el pastor habló de Israel, ¿viste? Va a hablar de familia, va a hablar de Génesis 1 y 2, ya lo mismo, ¿viste? Entonces vamos como la familiaridad nos impide ver lo que Dios quiere que veamos. Escúchelo como si fuera la primera vez que lo escucha. Dice, después de que Jesús regresó en la barca al otro lado del lago, y si usted ve el contexto aquí, Jesús liberó al Gadareno, hay mucha gente siguiéndolo, está toda la revolución de Jesús ahí caminando por la tierra, ¿no? Y dice, se reunió alrededor de él una gran multitud, por lo que él se quedó en la orilla. Luego entonces uno de los jefes de la sinagoga llegó uno de los jefes de la sinagoga llamado Jairo. Esto es muy interesante entenderlo, no es cualquier persona, es un líder religioso que se anima a venir entre la gente, a exponerse, y le dice a Jesús, al ver a Jesús se arrojó a sus pies. No es poco lo que le está haciendo. Se arrojó a sus pies suplicándole con insistencia. Y no sé si usted vio a alguien suplicar alguna vez, teniendo una hija enferma. Esto no está haciendo algo suavecito, hablando en el oído, no, esto es un grito, es una desesperación, es tirarse al piso, no me importa lo que van a decir. Y él se tira al piso, ¿sí? Suplicándole con insistencia, mi hijita se está muriendo, ven y pon tus manos sobre ella para que se sane y viva. Y acuérdense, ellos están al lado del lago, tienen un largo camino a entrar a la ciudad, a ir a la casa de Jairo, ¿no? Jesús se fue con él y lo seguía una gran multitud, la cual lo apretujaba. Había entre la gente una mujer que hacía 12 años que padecía de hemorragias. Había sufrido mucho a manos de varios médicos y se había gastado todo lo que tenía sin que le hubiera servido de nada. Pues en vez de mejorar, iba de mal en peor. Este es el de gloria en gloria de José, ¿no? Para atrás, para atrás, para atrás, terminar preso, todo mal, ¿no? Bueno, 18 años así. Cuando oyó hablar de Jesús, se le acercó por detrás entre la gente y le tocó el manto. Ahora, póngase en el lugar. No es que, bueno, nosotros leemos rapidito, pasamos la hoja y ya está. No, ella tenía una lucha interna. Como mujer en ese momento y con la enfermedad que tenía que estar fuera de la ciudad. O sea, ella tiene todo un tiempo en el que ella está luchando y en que ella está desesperada y dice, bueno, yo ya estoy muerta. Si me acerco y lo toco a este líder impresionante de este momento y me apedrean, ya está, yo ya morí. Para hablarlo otro día, muy simbólico de lo que significa estar en Cristo, ¿no? Pero ella decide arriesgarse a tocar a Jesús. Y conocemos la historia, dice, pensaba, si logro tocar siquiera su ropa, quedaré sana, ¿no? Y entonces lo toca. Al instante cesó su hemorragia y se dio cuenta de que su cuerpo había quedado libre de la aflicción. Y yo sé que a usted le cuesta ponerse en el lugar, porque ahora tenemos las toallitas femeninas, toda la ciencia, los baños, ahora desde la distancia es como que no, pero imagínense en ese momento, el olor que tenía esta mujer, la incomodidad que tenía esta mujer, los trapos que usaba para tapar su hemorragia. Era una situación horrible, pero ella se arriesga a la vida por causa de lo que ella creía que podía pasar. ¿Sí? Y dice,
Al momento también Jesús se dio cuenta de que de él había salido poder, así que se volvió hacia la gente y preguntó, ¿quién me ha tocado la ropa? Y conocemos la historia, ¿no? Le dicen, pero Jesús, te están todos tocando, estamos todos abarrotados de gente y parece una broma. Me está haciendo una broma, ¿no? No puedo usar otra expresión, ¿no? Me está haciendo una broma, ¿cómo todos te están tocando, no? Y él dice, pero Jesús seguía mirando a su alrededor, o sea, él para todo para ver quién lo había hecho. La mujer, sabiendo lo que había sucedido, se acercó temblando de miedo. Todo esto está sucediendo durante varios minutos. No es que, bueno, fui yo, Señor. No, póngase en la situación. Acuérdese, estamos hablando de Jesús camino a la hija de Jairo, que se está muriendo. Y entonces se acercó temblando de miedo, arrojándose a sus pies, le confesó la verdad. Hija, tu fe te ha sanado, le dice Jesús, vete en paz y queda sana de su aflicción. No me voy a detener acá, pero quiero que usted entienda que acá pasó mucho tiempo. No es el punto de esta mañana. No lo lea así como que, bueno, sí, lo tocó, Jesús le dijo, ya está. No, esto pasó un rato largo. Todavía estaba hablando Jesús cuando llegaron unos hombres de la casa de Jairo. Y esto es muy interesante que el Espíritu haya inspirado esto. Llegaron unos hombres, o sea, eran varias personas, que vienen de la casa de Jairo, trayendo las evidencias, ¿sí? El jefe de la sinagoga, para decirle, tu hija ha muerto. ¿Para qué sigues molestando al maestro? Sin hacer caso de la noticia, Jesús le dijo al jefe de la sinagoga, no tengas miedo, cree nada más. Y anoche, cuando me fui a acostar, el Señor me recordó esta frase. Jesús ni siquiera le explica nada. Porque nosotros, y Ezequiel podrá, los pastores que están acá podrán recordar cuántas veces nosotros leemos esto o lo decimos y decimos, Jesús le dijo, no temas, cree, está durmiendo, ¿o no? Jesús no le dijo que estaba durmiendo, no le dio ninguna explicación. Solo lo desafía a creer en una palabra. Ahora, dice, no dejó que nadie más lo acompañara excepto Pedro, Jacobo y Juan, el hermano de Jacobo. Y cuando llegaron a la casa del jefe de la sinagoga, Jesús notó el alboroto y la gente que lloraba y daba grandes alaridos. Imagínense la situación, ¿no? Una desesperación. O sea, están viendo realmente, esta chica murió. Y hay un lío terrible, una desesperación total, y los que lo hemos experimentado sabemos de qué está hablando aquí, ¿no? Es una situación horrible. Y entonces entró y les dijo, ¿por qué tanto alboroto y llanto? Claro, Jesús estaba viendo otra cosa. La niña no está muerta, sino dormida. Recién en la casa, Jesús explica. Y ahora voy a volver sobre eso porque es muy importante que usted y yo entendamos esto esta mañana. No está muerta, sino dormida. Entonces empezaron a burlarse de él. Pero él los sacó a todos, tomó consigo al padre y a la madre de la niña y a los discípulos que estaban con él, y entró a donde estaba la niña, la tomó de la mano y le dijo, Talita Cumi, que significa niña, a ti te digo, levántate. La niña, que tenía 12 años, se levantó enseguida y comenzó a andar. ¿Qué tienen en común estos textos que le acabo de compartir? Muchas cosas, pero básicamente lo que el Señor quiere que veamos esta mañana, que siempre tenemos dos realidades. Y por eso me quedé impactado en el espíritu con esto que cantábamos. Yo soy lo que Dios dice que soy. Porque si yo miro lo que yo siento que soy, es otra realidad. Lo que vemos en estos textos, dos realidades. Moisés inquieto por liberar al pueblo de Dios. Según los estudiosos, aproximadamente 2 millones de personas que si juntaban las moneditas entre todos no llegaban a pobres. Se dedicaban a pisar barro, menos que pobre, menos que indigente, para intercambiarle un trabajo durísimo, para hacer las majestuosidades que quería el faraón, el líder más poderoso de la tierra en ese momento. Y ellos se dedicaban a eso, las mujeres a servir a las mujeres de Israel. Y uno mira y desde una realidad ve gente. Desde la perspectiva de Dios era el Hijo. Vamos a 1 Corintios 10. Desde la perspectiva natural vemos gente. Desde la perspectiva natural vemos un maná que bajaba del cielo todos los días, un pedacito de pan que ellos iban a comer. Ahora explíqueme, si yo le digo que usted va a comer durante 40 años solo unos pedacitos de pan cada mañana o cada mediodía,
¿Le alcanza para nutrirse y vivir y estar sano y durar 40 años? No era pan. No era un pedacito de pan. O sea, miren lo fácil que es desde la perspectiva natural ver una realidad como si fuera la realidad. Un pedacito de pan, un chorro de agua saliendo de una piedra. Y Pablo dice, no quiero que ignoren que en realidad lo que ellos estaban experimentando era Cristo. ¿Cuál es la realidad que vemos en el texto de Jairo? Y se lo traje esta mañana para mostrarle lo que usted lucha cada día, todo el tiempo. Porque aquí claro que es fácil ser cristiano. Muy fácilmente, yo miro un par de reuniones, cómo cantan, cierran los ojos, levantan las manos, y quizás en 2 meses, si me soy bastante inteligente, estoy acá arriba abriendo la reunión, porque aprendí a fingir. Por eso Pablo decía, su fe es fe no fingida, su amor sea sin fingimiento, son cosas que se pueden fingir. Pero en lo cotidiano, en nuestra casa, yo no le puedo fingir a mi esposa quién soy, a mis hijos. Elías y Ana Paula, 20 años y 16 años. Los que tienen hijos de esa edad saben muy bien que es muy difícil pasarlos, son rapidísimos. Al Señor no le puedo engañar, no le puedo fingir, porque Dios huele a Cristo. Somos grato olor de Cristo, dice Pablo. Yo puedo fingir esta mañana saber mucho, decirle un par de palabras en griego y hebreo y soy impresionante este pastor. El Señor está oliendo a Cristo. ¿Huelo a Cristo o no? ¿Lo que yo hablo es espíritu y vida o lo que yo hablo es un concepto vacío? Al Señor no lo puedo engañar. Ahora miren, lo que el Señor quiere que entendamos esta mañana es que hay siempre 2 realidades. Jairo es nosotros. Jairo se enfrenta a esta realidad que usted y yo nos enfrentamos todos los días. Hay evidencias naturales que son reales, están ahí, se pueden palpar, se pueden tocar. La niña estaba muerta, la niña estaba azul, estaba rígida, estaba fría, su corazón ya no latía, no respiraba. Y ellos vienen, y vienen varios, porque así se presenta la realidad natural, como contundente. Varias personas con evidencias. Porque es fácil que diga, no, mira, me parece que en realidad tu hija murió. No, ellos le dicen, Jairo, no moleste mal, maestro, tu hija murió, contundente, traen evidencias, son varios. Y acá tenemos a Jesús. Jesús no estuvo allá, no la vio, y encima no te explica nada, solamente te dice, mira, no, tranquilo, cree nomás. ¿Creen qué? Una palabra, cuando podemos ver desde la perspectiva de Dios, una palabra es suficiente para entender que la realidad de Dios es la verdadera realidad. Ahora mire la gran diferencia, y a esto usted y yo nos enfrentamos cada día. Tenemos todos los días la decisión de a qué realidad vamos a ver, a qué realidad vamos a creer y cómo vamos a gestionar nuestra vida. Y esto lo ha descubierto la psicología, no voy a hablar hoy de psicología, pero básicamente este es un principio que usted lo puede ver en su vida. Hace más o menos 200 años está la psicología, o sea que la psicología lo único que hizo fue descubrir lo que Dios diseñó hace miles de años. El ser humano funciona básicamente, su mente funciona de esta manera. En primer lugar, el ser humano piensa algo, se forma una estructura de pensamientos, esos pensamientos le definen una emoción, siente de acuerdo a lo que piensa, y por lo que siente gestiona. Ya lo dije en Proverbios, según piensa el hombre, tal es él. El apóstol Pablo, Romanos 12, tenemos que cambiar la manera de pensar para que cambie nuestra manera de vivir y conocer la voluntad de Dios buena, agradable y perfecta. Filipenses 4, transformen su ansiedad en oración y piensen en lo justo, lo puro, lo que es de buen nombre, si hay alguna virtud, entonces el Dios de paz estará con ustedes. Ya lo había dicho Isaías en el capítulo 26, versículo 3, si tú guardarás en perfecta, en completa paz, aquel cuyo pensamiento en ti persevera. Usted puede identificar porque a veces no tiene paz. Mire dónde están sus pensamientos. ¿Dónde está perseverando sus pensamientos? Y se va a dar cuenta porque no tiene paz. Todos los apóstoles hablaban lo mismo. El apóstol Juan, seas prosperado en todo como prospera tu alma. Alma ahí es psiche, mente, voluntad y emociones. Entonces, ¿qué sucede? Cuando yo pienso que soy un inservible, siento que soy un inservible y actúo, gestiono como un inservible. ¿Por qué le comparto esto esta mañana? Porque cuando lo vemos a Jairo, Jairo está ante una disyuntiva. ¿Para qué lado va a ir? Y él tiene las evidencias naturales, el mundo cayéndose a pedazos, la peor noticia que él podía recibir, se la traen y le traen las evidencias de que su hija había muerto. Y mire la diferencia de gestión. Si él cree eso, si él piensa que su hija está muerta,
siente el dolor de la angustia de la muerte de su hija, la gestión es ir a su casa a enterrar a su hija. Ahora él tiene otra opción, creerle a Dios, creer la palabra del maestro, que no le explica nada, le dice solamente cree, no temas. ¿Cuál es la gestión? Yo le creo al maestro, siento emocionalmente que esa es la realidad, ¿y qué hago? Espero. Miren la diferencia de gestión, por causa de un pensamiento, por causa de una realidad que yo decido mirar. Porque las dos realidades están. No es una cosa o la otra, y viene fácil, ¿viste? El pastor Ezequiel te llama y te dice, mira, hace esto. No. Es una experiencia personal. Todos los días estamos expuestos a realidades naturales y a la realidad de Dios. La pregunta es, ¿cuán entrenados estamos en ver la realidad de Dios? ¿Cuán entrenados estamos para saber que la verdadera realidad es la que Dios dice? Le doy un ejemplo. Dice Hebreos que Dios, por un solo sacrificio, el sacrificio de su Hijo, la sangre poderosa, valiosa, tremendo precio, con un solo sacrificio, nos hizo perfectos para siempre. Esa es la realidad de Dios. Si yo le preguntara esta mañana, ¿usted se siente perfecto? Usted me va a decir que no. Ahora, alguien está mintiendo, o mis emociones o Dios. Porque Dios dice que yo soy perfecto. Le doy otro más contundente todavía. Romanos capítulo 6. Usted ha sido crucificado juntamente con Cristo, ya no son más esclavos del pecado. Y más de uno se me ríe en la cara como diciendo, yo acabo de pecar recién. Estoy adicto a la pornografía, no puedo dejar de mirar mujeres, no puedo dejar de tomar alcohol. ¿Quién está mintiendo? Claro, si yo estoy entrenado a ver la realidad natural, le voy a creer a esa realidad. Pero Dios dice que en la realidad de Dios yo ya no soy más esclavo del pecado. Entonces, vivir al Señor, vivir a Cristo, no es venir a 2 horas de reunión, 1, 2 o 3 veces de semana si somos súper espirituales, sino una, aunque sea como para cumplir. Vivir a Cristo es todos los días, es todo el tiempo en el que yo me voy transformando en quien Dios dice que soy. Dios dice que yo no soy más esclavo del pecado. Ok, Señor, necesito que me ayudes, que me asistas, que pueda cada día experimentar la cruz diaria para morir cada día y transformarme en quien decís que soy. Porque si no, tengo lo de Jairo. ¿A quién le creo? ¿A la realidad que estoy viendo con mis ojos naturales, con los sentidos naturales? ¿O le creo al Señor según lo que el Señor dice? Y miren, seamos sinceros. A veces le creemos más a nuestra mente que a Dios, a quien le decimos creer y a quien decimos servir. Y tenemos años de creyentes, años en el Señor, y le creemos más a una idea que produjo nuestra mente que a lo que Dios dice que es. Colosenses 2:10 dice que estamos completos en Cristo. Y yo le pregunto, ¿usted se siente completo? Usted me va a decir que no. Y de nuevo, alguien está mintiendo, o Dios o yo. Y le repito, yo sé que no le estoy diciendo nada nuevo esta mañana, pero sí creo que el Señor está despertando fuertemente a su iglesia en este tiempo a ver su realidad. Necesitamos ver todo desde la mente de Cristo, que ya está en nosotros. Tenemos la mente de Cristo, dice Pablo. No es quizás, vamos a ver. En el capítulo 1 de 1 Corintios, Pablo dice, tenemos la mente de Cristo. En el capítulo 2 de 1 Corintios, paso siguiente, Pablo explica y dice, Dios nos ha dado su Espíritu para que sepamos lo que por gracia Él nos ha concedido. Y sea sincero, ¿cuántos de nosotros hemos vivido la vida cristiana como para adelante? Dios va a hacer, Dios te va a dar, Dios te va a cumplir las promesas. Y en realidad el Evangelio, según las Escrituras, es para atrás, es saber lo que ya me fue concedido. No estoy esperando nada para adelante, solo estoy aprendiendo, descubriendo, experimentando para adelante lo que ya me fue dado. La pregunta es, ¿qué me fue dado? ¿Qué se perdió? ¿Qué recuperé? Siempre hay dos realidades. La pregunta que quiero dejarle en esta mañana es, ¿a cuál estamos mirando? ¿A cuál le vamos a creer? Porque la realidad que usted crea es la realidad que usted va a vivir. La gestión cotidiana, todos los días usted está viviendo lo que cree. Y el desafío del Señor para nuestra vida en este tiempo es que vivamos lo que creemos que es la realidad que Él dice. Si Dios dice que yo soy su hijo, yo me considero su hijo y reposo en la realidad que soy su hijo.
Si Dios dice que soy amado y nada me puede separar, y mira, ahí léalo en el texto de Romanos 8. Pablo no dice, yo siento que Dios me ama y está contento porque Dios... No, él desarrolla una serie de cosas, dice, y entonces si nos matan a espadas, si nos persiguen, entonces Dios nos dejó de amar. No, de ninguna manera. Y Pablo dice esto, yo sé que soy amado. No dice yo siento que soy amado. Y le repito, no hay nada malo con las emociones. No se preocupe, sus emociones están bien. Si usted siente dolor en el momento que tiene que sentir dolor, está perfecto, son emociones legítimas. El problema es que Dios nunca nos diseñó para gestionar desde la emoción. Fuimos diseñados para vivir la realidad del Espíritu y gestionar desde el Espíritu. Y el orden que Dios estableció es espíritu, alma y cuerpo. Claro, nuestras emociones estamos tan familiarizados con las emociones que muchas veces le creemos a nuestra mente el cuentito que nos presenta. Y entonces entramos en ese círculo vicioso de la ansiedad, ¿no? Nuestra mente llena de preguntas hipotéticas y todas las respuestas son catastróficas. Sé que aquí no le pasa en esta congregación porque ustedes son unos genios, tienen unos pastores espectaculares, pero en otras congregaciones donde solemos visitar les pasa. Bueno, están filmando, perdón, las otras congregaciones tampoco les pasa. Pero miren, es terrible, la mente dice, ¿y si salgo? Y mirá si me pasa. Y empezamos a sufrir y hay personas que hasta llegan a situaciones de pánico por causa de creer una hipótesis. Ahora, cuando el Señor nos entrena a vivir su realidad, a mirar su realidad, a creer su realidad, estamos como un roble. Le doy, para que no crea que estoy inventando, vamos a 2 Corintios capítulo 4. El apóstol Pablo, quien sabemos que fue impresionante, ¿no? Pero él se considera el menor de todos los santos. Vaya que nos falta muchos de nosotros, ¿no? Que nos creemos Superman en el Evangelio, porque tenemos varios años en el Evangelio, nos creemos algo. Pablo dice así, tenemos este tesoro en vasijas de barro. Yo soy un simple vaso de barro, uno más del montón, el menor de todos los santos. El verdadero tesoro es Cristo en nosotros. Y dice, para que se vea. Y por eso le digo, si yo no entiendo la hoja 1, 2 y 3 de la Biblia, no entiendo nada del resto. La hoja 1 de la Biblia dice que Dios creó al ser humano como su imagen y semejanza. El diseño de Dios fue que Dios sea visto a través de nosotros. Si yo soy su imagen, soy su foto. Como la licencia de conducir. No soy yo, no soy yo el cartoncito, pero me representa. El policía puede ver mi imagen e identificarlo con mi persona. Eso es ser imagen de Dios, que se perdió en el origen y en Cristo volvemos a recuperar la imagen. El que ve al Hijo ve al Padre. Hoy el Hijo vive en nosotros. Y si el Hijo crece en nosotros, el Padre es visto. Hoy, año 2021, el Padre es visto en la tierra por hijos que portan al Hijo eterno. Para que se vea, dice, para que se vea que tan sublime poder viene de Dios y no de nosotros. Nos vemos, y miren las dos realidades, nos vemos atribulados en todo, pero no abatidos. Atribulado, sí, él no niega lo que le está pasando. Pero la verdadera realidad, yo no estoy abatido. Perplejos, pero no desesperados. O sea, está mal estar perplejo. No, mira lo que está pasando. ¿Y ahora? Pero no me desespero. Porque yo tengo la garantía. En el mundo tendréis aflicción. Con todo respeto a los de pare de sufrir, ¿no? Es mentira, no es el Evangelio. En el mundo tendréis aflicción. Pequeño detalle, vamos desde el lado de la victoria, pero yo he vencido al mundo. ¿Ves las dos realidades todo el tiempo? Nos vemos atribulados en todo, pero no abatidos. Perplejos, pero no desesperados. Perseguidos, pero no abandonados. Derribados. Este es duro, derribado. O sea, Pablo está tirado en el piso. Y lea. A Pablo un día lo dejaron tirado en el piso, lo dieron por muerto, lo apedrearon, le tocaron la yugular, creyeron que no respiraba más, lo arrastraron, lo dejaron tirado fuera de una ciudad. Pablo estaba derribado, pero no destruido. O sea, no es que yo zafo, estar en Cristo, ahora voy de taquito, soy Superman, nada me va a pasar. Eso es una gran mentira. Estar en Cristo me puede pasar lo mismo que a cualquier ser humano en el mundo. ¿Saben cuál es la gran diferencia? ¿Dónde estamos posicionados? ¿Cuál es nuestra mentalidad? La capacidad que tenemos de poder ver lo eterno en medio del caos temporal. Y que por causa de ver lo eterno nos mantenemos firmes, estamos en pie y la gente dice, este tipo está loco. O es un psicópata que no se conecta con lo que le está pasando, o este tipo tiene otra cosa. Y claro, tengo la explicación.
No soy yo, soy un vaso de barro, es Cristo en mí. ¿Y sabe lo que la gente necesita? No que le vayamos a decir vení a la iglesia, necesita que le podamos explicar. ¿Sabes por qué el mundo está como está? Porque el mundo está muerto. Porque en el origen el primer Adán desobedeció a Dios y Dios le había dicho, si comes ese árbol vas a morir. El diagnóstico de Dios del ser humano es estás muerto. Entonces el ser humano está muerto. Dice Efesios 2 que el ser humano está muerto, viven en sus propios deseos, su propia voluntad, siguen sus propios propósitos. Y que nosotros antes también éramos así. Pero Dios por gracia nos trajo vida. ¿Ve lo que se perdió? Se perdió la vida, se perdió la conexión con Dios, se perdió el diseño eterno del Edén como todo provisto, todo en estado de plenitud. Todo estaba completo, no había nada de qué preocuparse. Claro, ellos escuchan la voz que no tienen que escuchar, la serpiente se mete con su mente y empieza a razonar, a argumentar, y ellos deciden creer y escuchar y obedecer lo que la voz le dijo que tenían que hacer. Y Dios viene y lo reconoce, le dice, ¿quién les enseñó? Dios reconoce el trabajo de alguien en la mente de estos dos seres humanos que Él creó y no fue Él el que les enseñó. Y desde ahí en adelante usted no puede no poder explicar que se perdió todo lo que se perdió en el origen. Y como todos estamos destituidos de la gloria de Dios, privados, apartados, fuera de Dios, fuera del ámbito de Edén, por causa de la desobediencia, la muerte espiritual del primer matrimonio Adán. Claro, viene el Cristo eterno, hace 2000 años se manifiesta en nuestro crono y dice, vine a recuperar lo que se había perdido. Y nos ofrece vida. Porque Él dice, yo soy el camino. Usted no puede no poder explicar por qué Cristo es el camino. Bueno, Cristo es el camino al Padre. No, es mucho más que eso. Él es el camino, porque el camino es algo que se transita, no es un camino que me cuentan. Qué lindo que es el camino de la Ruta 40 en el sur. Una cosa es que me cuenten, otra cosa es que yo esté subido en el camino, transitando el camino. Cristo es el camino, yo transito el camino. ¿A dónde? Vaya Génesis 3. Dios mismo dice, vamos a sacarlo de acá, no sea cosa que toquen el árbol de la vida. Ellos nunca habían comido el árbol de la vida. Y los saca del huerto y cierra el camino. Guarda el camino momentáneamente, porque el camino no se cerró eternamente. Tenemos acceso de nuevo al diseño, las intenciones del diseño original. Y hay un ángel que guarda la entrada, las espadas desenvainadas, encendidas en fuego, para guardar el camino. Y Jesús viene y se ofrece como el camino. Yo soy la verdad. ¿Por qué la verdad? Porque fuimos engañados por una mentira. ¿Por qué la vida? Porque estamos muertos, ¿me entienden? Necesitamos poder ver la realidad de Dios. Y cuando vemos la realidad de Dios, toda la realidad del ser humano, tanto el que está en Cristo como el que no está en Cristo, tiene una explicación muy sencilla. Nosotros hacemos una lista, ¿no? Problema de matrimonio, problema financiero, problema de adúltero, esto, lo otro, y hacemos una lista. Para Dios los problemas son sencillos. Estás en Adán, estás muerto. Y como muerto, abortás, matás a tu propio hijo, abandonás a tu esposa, engañás, mentís, estafás. El problema es cuando fuimos trasladados a esta nueva realidad en Cristo y seguimos gestionando como si no hubiéramos sido trasladados. Entonces, Pablo está diciendo, mostrando las dos realidades. Él no niega lo que está viviendo. Y dice lo siguiente, versículo 16 de 2 Corintios 4. Por tanto, no nos desanimamos. Y ahí está el alma de nuevo, ánimo, la mente, sus emociones. No nos desanimamos, al contrario, aunque por fuera nos vamos desgastando, por dentro nos vamos renovando día tras día. ¿Ves las dos realidades? Una es la externa, otra es la interna. Pues los sufrimientos ligeros y efímeros, leves y momentáneos. ¿Cómo Pablo puede definir sus... Y él está describiendo la realidad que está viviendo. Terrible, pero las considera leves y momentáneos porque lo compara con lo eterno. Y dice, pues los sufrimientos ligeros y efímeros que ahora padecemos producen una gloria eterna que vale muchísimo más que todo sufrimiento. Así que no nos fijamos en lo visible, sino en lo invisible. Ahora escuche lo que dice, no nos fijamos en lo visible, sino, o sea, también nos fijamos. ¿Cómo lo invisible se puede ver? Claro que se puede ver. Es lo glorioso de lo eterno, una realidad invisible diseñada para ser visible en lo temporal, para gobernar lo temporal. En lo temporal el mundo cayéndose a pedazos, en mi interior yo como un roble. No por mi fuerza, ni por mi
situación emocional, sino por causa de la vida que porto en mi interior, por causa de su vida en nosotros. Y Pablo dice, no nos fijamos en lo visible, sino en lo invisible, ya que lo que se ve es pasajero, mientras que lo que no se ve es eterno. Repito la pregunta, ¿qué realidad vamos a ver? Y el gran desafío del Señor en este tiempo, y hablábamos con Ezequiel hace un rato, y tenemos comunión con muchos pastores amigos, y estamos viendo que esto está sucediendo en todo el mundo. Aún en denominaciones que usted y yo jamás, hasta los consideramos secta. El Señor le está abriendo los ojos a ver su realidad, a entender la obra de la cruz. Esto que vamos a compartir esta mañana, ¿es un pedacito de pan y un poquito de vino? ¿O es otra cosa? ¿O es una mesa espiritual? Lo que pasó en la cruz, ¿era una persona colgada en un madero o lo que estaba sucediendo en el ámbito eterno era totalmente otra cosa? El pago para recuperar todo lo que se perdió, la posibilidad del traslado de tinieblas a luz, de huérfanos a hijos. Claro, nosotros venimos de varias generaciones de creyentes y creemos que la cruz es un ticket para ir al cielo. Claro, siempre usted puede ver la realidad que usted quiera, pero ¿cuál es la verdadera realidad de Dios? Claro que cuando me muero me voy al cielo, si viene el Señor, cuando quiera, bienvenido sea, gloria a Dios, vamos a disfrutar lo eterno post-mortem. Pero ya estamos disfrutando lo eterno, porque disfrutar lo eterno es conocer al Padre y al Hijo. Juan 17:3 dice, y esta es la vida eterna. Y la definió Jesús, no una persona. Esta es la vida eterna, que te conozcan a ti y al Hijo a quien has enviado. El día que me uní al Señor estoy empezando a conocer la vida eterna. Claro, como estamos tan invadidos por lo temporal, conocemos más lo temporal que lo eterno. ¿Saben cuándo Dios me confrontó con no entender el consumado es? Un día que mi hijo con 12 años de edad me sabía explicar quiénes eran las 10 personas que estaban en el top 10 del tenis mundial. Le encanta el tenis y no hay ningún problema con que te guste cualquier deporte, pero si vos podés explicar quiénes son los nombres, y son nombres difíciles, Zverev, Del Potro, Federer, Djokovic, Nadal, y no sabés explicar el consumado es, algo está mal. Si podés explicar qué pasa en tu equipo de fútbol favorito, por qué van a cambiar al técnico, por qué van a cambiar el arquero, por qué van a traer otro jugador, y no podemos explicar qué es el consumado es, estamos viendo más lo temporal que lo eterno, aunque tengamos 3 generaciones de creyentes. Y por favor entiéndame esto esta mañana con amor, y yo estoy incluido en esto, y por eso le cuento este testimonio, no como autorreferencia, sino para que vea, estamos todos en la misma. Necesitamos empezar a definir lo que creemos. Mire, la cruz puede ser un pedazo de madera que se manifestó en el Cronos. Pregúntele a cualquier persona del mundo qué es la cruz y le va a decir Semana Santa, murió una persona, los cristianos dicen que era el Hijo de Dios. No hay nadie en la tierra que no sepa acerca de la cruz. De hecho, la mayoría de la tierra tiene la agenda con la fecha que celebra el nacimiento de Jesús. Ahora, ¿cuántos de nosotros sabemos por revelación lo que significa la cruz, la realidad de Dios de la cruz? Donde todo fue consumado, donde todo volvió a su estado original, donde todas las cosas ya se restauraron, donde se estableció que Cristo es el Rey sobre todo lo que existe y donde se nos dio el acceso a esta vida gloriosa, poderosa, que es disfrutar de su vida en nosotros. El misterio que estuvo escondido por siglos y generaciones, dice Colosenses 1, es Cristo en nosotros. A este Cristo proclamamos. Y vivimos por una sola realidad, presentar a todos perfectos en Cristo. Y ahí de nuevo ve las dos realidades. Pablo hacía carpas, era un apóstol, edificaba iglesias, colaboraba con los líderes de las congregaciones en diferentes áreas de su vida. Ahora, él define su realidad como una sola, presentar a todos perfectos en Cristo. Filipenses 1, Pablo está preso y él dice, yo estoy preso, sí, claro, pero en realidad, esto está colaborando con el avance del Evangelio. Pablo tiene muy clara, no hay problema, vea la realidad natural, claro que la vemos y vamos a tener que enfrentarla, tendremos que ir a un abogado, tendremos que buscar consulta pastoral, no hay problema con la realidad natural, el problema es que la realidad natural sea la que gobierne nuestra vida y define la gestión. La gestión tiene que ser definida por lo que Dios dice. Cuando entendemos la cruz, entendemos la Biblia, entendemos la iglesia, ¿son 4 paredes o somos las personas? ¿Cristo tiene muchas esposas o tiene una sola?
Nosotros estamos peleados entre nosotros, no queremos juntarnos con los otros y nuestros primos van allá, nuestros hermanos allá y estamos todos. Y es la misma iglesia. La gestión manifiesta lo que creo y lo que pienso. Y el Señor nos está despertando a ver su realidad. Nuestro matrimonio son 2 personas. Hasta que oramos, Señor, cambia a mi esposa, quiero que mi esposa sea como yo quiero. Claro, mi esposa también es del Señor, entonces ora también, cambia a mi esposo. Y Dios escucha bla, 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 bla. No entiende porque si Él ve uno y necesita escuchar una oración y escucha 2, y nosotros nos vemos 2. La realidad de Dios es que somos uno. Aunque tu matrimonio esté en la lona destruido, somos uno. Ahora, la realidad que creas es la realidad que se va a manifestar en la gestión. Yo no sé cómo Dios lo va a hacer. Señor, ayúdanos a transformarnos en lo que vos decís que somos. ¿Somos uno? Ok, que se note. Se tiene que notar. Nuestros hijos tienen que ver uno. Es tiempo de ver todo desde la perspectiva de Dios. Y gloria a Dios porque esta mañana podemos celebrar este hermoso símbolo. Pero es un símbolo. Fuimos bautizados en Cristo, fuimos introducidos en Cristo. Comemos el pan de vida que es Cristo. Dice ahí, 1 Corintios 10, Pablo, aunque somos muchos, somos un solo cuerpo porque comemos el mismo pan. Y qué hermoso es crecer en este tiempo y ver que Dios está despertando su iglesia, nos está despertando a ver todo desde su realidad. Ver que somos uno, que la iglesia es espiritual, que la iglesia es global, que la iglesia es imparable, el evangelio es imparable. El mundo interno que tenemos, que es Cristo, es mucho más grande que el mundo externo que vemos porque todo salió de Él. Imagínense si sus hijos entienden que su realidad interna es mayor que la externa. ¿Qué bullying le pueden hacer? ¿Qué le van a ofrecer a sus hijos en la vida? Sexo, droga y rock and roll si no hay nada afuera más grande que lo que ya tengo adentro. Claro, el problema es que no entendemos lo que tenemos adentro. Entonces empecemos por casa. Vivamos en casa todos los días viendo la realidad de Dios. Seamos un roble en casa. El mundo se cae de pedazos, nosotros estamos en pie. No estamos desesperados, no derribados, pero no desamparados. Estamos en Cristo. Estamos en Cristo. Le animo a ponerse de pie un momento ahí donde está. Señor, gracias por esta mañana. Gracias por esta hermosa mañana en la que nos hemos acercado a esta mesa espiritual que preparaste para nosotros. Y tenemos acceso a comer el pan de vida. Y aunque somos diferentes, somos de diferentes lugares, de diferentes congregaciones, en esta mañana somos uno porque comemos el mismo pan. Gracias porque podemos experimentarlo. Gracias porque esta palabra, Señor, se hace carne en nuestro espíritu. Y en nuestro espíritu podemos identificar que es tu voz que nos llama. Como en el Edén. ¿Por qué te escondes? ¿Por qué te escapas? ¿Quién te enseñó? Y el Señor nos quiere volver a hacer ver su realidad. Señor, gracias por eso. Gracias porque podemos entender más claramente en este tiempo qué fue consumado en la cruz. Gracias porque podemos entender un poco más este glorioso traslado de tinieblas a luz. Ya no estamos más en tinieblas. No estamos más en el engaño, estamos en la verdad. No estamos más con criterios temporales, tenemos tus criterios, tus pensamientos. Podemos satisfacer tus deseos, ya no vivimos más para nosotros, porque moriste por todos para que los que viven ya no vivan más para sí, sino para aquel que murió por ellos. Señor, nos honra, nos sentimos honrados, privilegiados de poder vivir para ti. Señor, que puedas vivir tu vida en nosotros, que cada día podamos morir un poco más, esa gloriosa cruz que nos mata cada día para que Cristo viva en nosotros. Señor, que puedas encontrar en nosotros esta mañana. Levanta tus manos ahí donde está y decirle, Señor, que puedas encontrar en mí una persona que vive lo eterno cada día. Que puedas encontrar en mi matrimonio un matrimonio que vive desde la perspectiva de Dios. Que puedas encontrar en nosotros a tu Hijo creciendo. Señor, sabemos que nos predestinaste. Tu predestino es que todos seamos transformados a la imagen del Hijo. Señor, queremos ser transformados a la imagen de tu Hijo. Queremos ser personas que en este tiempo puedan decir, ¿querés ver al Padre? Mírame. El que ve al Hijo ve al Padre. Mira mi matrimonio, el que ve al Hijo ve al Padre. Mira mi familia, el que ve al Hijo ve al Padre. Padre, queremos que seas visto a través de nuestras vidas en este tiempo. Gracias, Señor. Gracias porque por eso nos levantamos cada mañana. Pareciera que vamos a trabajar, pareciera que vamos a cumplir con nuestras obligaciones, pero en realidad vamos a mostrarte en la tierra todos los días de nuestra vida. ¡Qué honra! ¡Qué honra! Gracias, Señor. Gracias, Señor.
Gracias por haber puesto tu vida en nosotros. No existe nada igual. Hemos probado lo hueco y vacío que ofrece este mundo. Hemos probado lo hueco y vacío de la religión sin vida. Pero experimentar tu vida, qué glorioso, qué pleno. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Gracias por la plenitud que produce tu vida en nosotros. Gracias por el sentido que produce tu vida en nosotros. Creemos en tu realidad. Somos lo que dices que somos. Somos tus hijos. Somos amados. Somos benditos. Somos justificados. Somos santificados. Fuimos escogidos, Señor. Ya no luchamos con el rechazo porque fuimos escogidos. Ya no luchamos por ser amados porque ya lo somos. Ya no corremos tras la bendición porque ya somos benditos en ti. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Abrí nuestros ojos a ver tu realidad. Gracias, Señor. Te honramos. Te adoramos. Más que una canción en esta mañana, nuestra vida es la adoración a ti. Nos rendimos. Morimos esta mañana. Nos ofrecemos en el altar de sacrificio, morimos a todo lo nuestro, a todo lo propio, a nuestra propia realidad, a nuestros propios criterios para vivir tu realidad. Te adoramos, Señor, te adoramos. Bendito seas, bendito seas.